parte de ellos, claro. Ya. Oye, y desde tu experiencia, con esto que has explicado de que hay colegios que nacen desde este punto de vista, colegios que transitan hacia esta filosofía y colegios que lo que hacen es tomar ciertas pinceladas de esta Sí. filosofía e incorporarlas en otros enfoques y en otras visiones. ¿Qué diferencia o de qué manera encuentras tú que se puede identificar a Reggio Emilia si lo miramos desde la escuela tradicional, por ejemplo? Bueno, me parece que hay cosas como muy relevantes que diferencian a este tipo de escuelas. Lo más característico sería seguramente el respeto a los ritmos de cada uno de los niños, el respeto a los ritmos de aprendizaje. En Reggio se habla de que hay 3 educadores. El primero es el niño, o sea, el niño se pone en el centro del aprendizaje, no el adulto o el profesor que imparte una clase magistral de manera frontal delante de un grupo de niños, sino que el niño es el centro del aprendizaje y se le denomina el primer educador. Se cree, bueno, Malaguchi pasó toda su vida defendiendo que los niños desde que nacen tienen todas sus potencialidades, todo el potencial que un adulto puede llegar a ser está ya en el niño desde que nace y que así se desarrolle depende más de el adulto que le acompañe y del espacio que le acompañe. Entonces, los otros 2 educadores de los que habla Reggio son el adulto, que más que un adulto que enseña, se convierte en un adulto que investiga junto con el niño, que es un investigador pedagógico, se suele decir. Transformamos un poco ese rol a un investigador pedagógico que crea cultura con el niño, se cree que el niño también puede crear su propia cultura, tiene ya desde el principio una atracción hacia lo bello, lo armonioso, y el adulto debe de estar preparado para sacar de cada uno de los niños lo mejor de ellos, digamos que es nuestra responsabilidad. Decía Malaguchi que cada niño que nace es un gran signo de interrogación gigante, tengo que descubrir a qué ha venido este niño al mundo y tengo que favorecer que así se desarrolle. Y el tercero de los educadores sería el espacio. El espacio es muy importante también en la pedagogía reggiana, se le denomina eso el tercer educador y se cree que el espacio educa. No es lo mismo entrar en una escuela tradicional, si yo pienso, por ejemplo, en la escuela en la que yo me eduqué, pues era una escuela, bueno, como muy clásica, unas clases que todas iguales entre sí, un pasillo, casi sin ventanas, o sea, la estructura era como muy de fábrica. Eran todos no entramos siendo diferentes y al final parece que todos tenemos que salir iguales por la puerta, ¿no? de la escuela, más como una serialización o una fábrica en serie de niños. Y en cambio aquí lo importante es adaptar el espacio para sacar de cada uno de esos niños lo mejor que lleva adentro. Entonces, eso significa que los espacios, las escuelas tienen que ser distintas, se le da muchísima importancia a diseñar espacios. Los espacios de la escuela narran el proyecto pedagógico. Entrar en una escuela reggiana desde el hall, desde la entrada, ya estás viendo que eso es diferente. Hay un montón de documentación en los muros, en las paredes. No es lo mismo que entrar en otro tipo de escuelas o colegios, no sé, como más fríos o más con otro aspecto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se crean propuestas para los niños, para promover, bueno, hablamos un poco de proyectos, si quieres, de cómo se relaciona un poco con esa parte más de contenido. En las escuelas reggianas se trabaja, en las escuelas reggianas, a ver, es importante lo que decías tú de qué otras escuelas hay por el mundo que se inspiran, ¿no? Que se inspiran en Reggio en otro contexto, con otras circunstancias, porque allí efectivamente son escuelas municipales, tienen un apoyo de la administración, porque se considera, bueno, pues de vital importancia cuidar la educación de los futuros adultos. Entonces, allí les costó un montón de años conseguir una pareja educativa, que haya 2 personas por aula.
En otros contextos quizás eso no es posible, pero aún así podemos seguir inspirándonos y adaptar Reyo a nuestra realidad. De hecho, hay un escrito sobre Reyo que directamente se titula Reyos fuera de Reyo, ¿no? O sea, cómo adaptas Reyo fuera de aquello que está ya tan empapado en la sociedad. Entonces, sabiendo que allí tienen, bueno, pues una pareja educativa, suele ser una maestra, y aparece la figura del tallerista, que luego comentamos un poquito sobre el atelier también. Se crean proyectos, proyectos que pueden estar muy alineados con un currículum, porque podemos hacer proyectos que partan del interés de los niños o también del interés de los educadores, porque queremos trabajar, por ejemplo, animales, o queremos trabajar las plantas, o queremos trabajar sobre el universo, el sistema solar, ¿no? Hay como proyectos que son universales, que están en todas las escuelas del mundo. Hay ciertas cosas que se trabajan en todas las escuelas, incluso en las de línea más clásica. La gran diferencia, diría yo, es que estos proyectos desde el inicio están muy alineados con la documentación pedagógica, se documenta muchísimo de lo que ocurre en el día a día, de lo que hacen los niños. En estos proyectos se incorporan lo que Malaguchi denominaba los 100 lenguajes, porque en las escuelas normalmente aseguramos que los niños se expresen a través de la palabra y de la escritura. Es seguro que sí o sí vamos a asegurar que acaben leyendo y escribiendo, pero muchas veces olvidamos el lenguaje del dibujo, o no le damos suficiente tiempo al lenguaje del dibujo, al lenguaje de la música o al lenguaje de la danza, y hay niños que se expresan así. Entonces, en estos proyectos se incorporan esos lenguajes. Podemos crear un proyecto que interesa a los niños sobre los animales, que es un éxito seguro con los niños pequeños siempre, y no estudiarlo solo con un libro, digamos. Ya podemos incorporar proyecciones de animales, podemos incorporar que dibujen animales, que modelen animales el lenguaje de la arcilla. Podemos mostrarles la parte de la documentación que estamos haciendo con sus trabajos, lanzarles preguntas que actúen como disparadores para relanzar el proyecto. Digamos que los proyectos aquí tienen una hipótesis de inicio, pero tiene cabida la incertidumbre. Tiene cabida no saber muy bien en qué momento va a acabar el proyecto. A medida que va evolucionando voy viendo que todavía el proyecto lo puedo alargar un poco más porque los niños siguen teniendo interés y siguen surgiendo cosas nuevas. Claro, y de hecho eso, conforme lo estás hablando, a mí me está dando la sensación de que se relaciona mucho con lo que decías antes, que cada niño es único, eso hace que cada grupo de clase, por ejemplo, sea único, eso hace que cada escuela o colegio sea único. Entonces, a través de lo que tú decías de, por ejemplo, diseñar los espacios, no tiene sentido que yo diseñe un espacio que sea todos los años igual, porque va a transitar un grupo de personas que es diferente, por lo tanto va a necesitar diferentes estímulos y va a necesitar diferentes habilidades y comodidades alrededor suyo. Y me estaba causando, o sea, me estaba dando mucho sentido, digamos, lo que estabas diciendo también de los proyectos, porque por esto mismo, esto que decías que hay proyectos universales en todas las escuelas, es porque hay como intereses universales. Sí. Pero después, al mismo tiempo, hay intereses particulares. Entonces, muy probablemente, si yo trabajo un proyecto de, no sé, como tú decías, de animales, si por algún motivo los alumnos y alumnas de un curso tienen mayor interés en el espacio, el simple hecho de tratar de obligarles y tratar de conducirles hacia un proyecto que trabaje sobre animales, los va a separar de su aprendizaje. En cambio, si ellos mismos son los que proponen su propio proyecto, ahí estamos ganando todo lo que es motivación intrínseca, motivación extrínseca, y los estamos encaminando a que ellos mismos se aproximen de manera natural y lo que tú decías, ellos se expresen a través de todos los posibles lenguajes porque lo van a hacer de forma natural. Ellos son quienes se quieren aproximar a esos proyectos. Totalmente, porque es que cualquier cosa que parta de nosotros como personas, no digo como niños, como personas,
desde luego que no vamos a profundizar de la misma manera si surge de nuestro propio interés o si es un interés impuesto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que me voy a involucrar, la cantidad de información que voy a querer buscar, o si puede venir, por ejemplo, alguien externo a hablarnos sobre ello. Imagínate que estáis hablando sobre algo de los animales y alguien tiene un familiar que sabe un montón de un tipo de animales. O sea, si es algo que me interesa, todo el grupo, porque además se hablará mucho también en el aprendizaje grupal, todo el grupo se va a ver mucho más involucrado en ello, que si es algo, bueno, ahora esta semana toca este proyecto, la siguiente semana ya hemos pensado nosotros que lo que os va a gustar hacer este otro proyecto, no es lo mismo, ¿no? O sea, que el adulto vaya marcando continuamente el orden en que van ocurriendo las cosas, porque además, realmente, ¿qué diferencia hay? Me pongo, por ejemplo, en segundo de, aquí se llama primaria, 6, 7 años, ¿qué diferencia hay entre hacer un proyecto sobre los animales en junio de 2021 o en septiembre de 2021? O sea, realmente, ¿dónde está o sea, quizás junio no es el momento para ese grupo, pero quizás septiembre de repente sí que lo es. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos dar tiempo? Es algo de lo que te quería